República y el Poder Judicial. Estamos con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Buenas noches ante todo. Omar, muy buenas noches. A ver, doctor, genera polémica y uno en las últimas horas ha escuchado además posiciones de gente muy respetada, diversas. Entre ellas, por ejemplo, está la posición de la expresidenta también del TC, Marianela Ledesma, que ha tenido palabras muy fuertes ante la decisión del TC y ha señalado que está destruyendo al país, que la decisión de resolver una competencia entre Poder Judicial y Congreso de la República implica una destrucción del país y del equilibrio de poderes. ¿Cuál es su percepción sobre la decisión tomada por el TC? Bueno, en primer lugar, a la doctora Marianela Ledesma le guardo el más grande respeto y cariño, pero no comparto la opinión respecto a este tema, porque yo considero que por lo contrario, el Tribunal Constitucional con esta resolución ha restablecido un alterado equilibrio de poderes cuando jueces del Poder Judicial, inaplicando las disposiciones constitucionales y tergiversando los procesos constitucionales de la libertad, que es el amparo, han pretendido aplicarlos a un control constitucional para actos que le corresponden de manera exclusiva al Congreso de la República. Aterricémoslo a los casos específicos por los cuales se ha pronunciado Pero el antes, TC. Omar, me gustaría precisar algo para la opinión pública. Sí. Se critica la Constitución del 93 por muchos aspectos, que obviamente tiene defectos, pero tiene muchas bondades la Constitución del 93. Además, el capítulo económico que ha generado mucho bienestar en el crecimiento económico, reducción de la pobreza. Uno de los aspectos importantes de la Constitución del 93 es que ha consolidado la jurisdicción constitucional. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Que antes, con la Constitución del 79, el Tribunal de Garantías Constitucionales no concretó la jurisdicción constitucional con resoluciones concretas perceptibles por la población. Hoy en día la jurisdicción constitucional está consolidada no solamente a través del Tribunal Constitucional, sino de las instancias inferiores a través de los procesos de garantía, que son el amparo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento y el habeas data. Ese punto justamente era el que preocupaba, ¿no? Porque claro, lo que se critica es que el TC le estaría dando demasiado poder al Congreso de la República y ya no se podría presentar nada ante el Poder Judicial. No es cierto eso, no es cierto. Aquí se han tergiversado y por eso precisamente quería empezar por dar la importancia a las disposiciones constitucionales sobre la jurisdicción constitucional. En la Constitución del 93 encontramos como una novedad, como procesos orgánicos de control constitucional, el proceso de inconstitucionalidad para comprobar si las leyes que salen del Congreso son constitucionales. Que se va al TC a una demanda de inconstitucionalidad. En instancia única y definitiva. Ha pasado muchísimas veces. Así es. El otro proceso orgánico es el competencial, que es un proceso para dirimir las competencias cuando éstas están en cuestión entre organismos del Estado. Ese proceso no existía antes en la Constitución del 79, es una creación de la Constitución del 93. Y en buena hora que se ha establecido, porque antes de la vigencia de esta Constitución y del Código Procesal Constitucional, no había un órgano que dirimiera las controversias entre los distintos órganos del Estado, ya sea en la dimensión horizontal, o sea, entre los distintos órganos del Estado, como son los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, o entre los otros niveles de gobierno, el central, regional y municipal. Eso no existía. Hoy en día sí existe. Y el Tribunal Constitucional ya ha dirimido una serie de competencias en distintos procesos, que les puedo dar los ejemplos. Uno de ellos es este precisamente. Se pretendió a través de una acción de amparo o acciones de amparo, en los tres casos concretos, SUNEDU, Defensor del Pueblo, y la investigación o la acusación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se pretendió a través de un amparo, que son procesos de la libertad, para resguardar o proteger los derechos fundamentales de la persona. Se pretendió a través de ese proceso, ¿no?, hacer control constitucional político
referido a las funciones de un órgano autónomo como es el Parlamento, a quien la Constitución le atribuye de manera clara y concreta las atribuciones de nombrar al defensor del pueblo, para justamente hacer a legislar y a fiscalizar. Para justamente hacer el contraste, doctor, voy a usar los argumentos que entiendo las partes en estos casos han esgrimido. Empecemos por el primero, el caso de la elección del defensor del pueblo. Recordar, a modo de contexto, es el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo quien presenta este amparo ante el Poder Judicial para detener el proceso de selección. Entiendo que el argumento principal que esgrimía el sindicato ante el juez era que el Congreso de la República no estaba permitiendo que haya un proceso de tachas a los candidatos y esto vulneraba el derecho de los ciudadanos. Un juez agarra ese amparo y lo acepta y detiene el proceso. ¿Se podría decir que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos al no tener un procedimiento de elección transparente que permita las tachas de los candidatos? Para mí no había legitimidad activa para que el sindicato pudiera ejercer una acción que es de carácter individual. ¿Quién de los del sindicato estaba postulando como defensor del pueblo? Ninguno. No puede ser un tercero. Ahí sí se le podría admitir si, por ejemplo, no solamente alguien que puede integrar la Defensoría del Pueblo como funcionario y que postula como candidato al proceso que convoca el Congreso, que, digamos, en el proceso mismo no le han atendido alguna reclamación relacionada al debido proceso de selección y que hayan conculcado sus derechos a participar. Ese sí puede interponer un amparo y lo puede interponer ahora y no va a haber ningún problema. Eso se mantiene. Eso se mantiene, pero por supuesto, porque está vinculado al derecho de una persona que habría o supuestamente habría sido desconocido. Pero no se puede utilizar o mal utilizar el amparo para cuestionar competencias que la Constitución le reservan al Congreso de la República. Eso era desnaturalizar, eso era politizar la justicia. Y a ver, y entiendo algo que tiene que ver que es de detalle. Yo presento la acción de amparo. El juez acepta la acción de amparo, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto, detiene el proceso de selección y uno dice, si es tan urgente para detener el proceso de selección, el juez debería abocarse ya al fondo del asunto y tomar una decisión, porque entiendo que tampoco se debería mantener perenne una situación donde el Congreso se queda inamovilizado y no puede ejercer su competencia. Bueno, ni siquiera debería haberla admitido, debería haber declarado improcedente esa demanda. Si bien el nuevo Código Procesal Constitucional prohíbe el rechazo liminar de una demanda, bueno, la admite, pero inmediatamente la revisa y dice esto es improcedente, porque un sindicato no puede interponer un amparo para impugnar o perturbar la acción de un organismo autónomo como es el Congreso de la República. No puede. Ahora, pero el Congreso también está en la obligación de seguir su reglamento de elección, ¿no? Obviamente, por supuesto. En el supuesto caso de que ese proceso no se haya llevado adecuadamente y que eso termine con la emisión de una resolución legislativa, podría ser la resolución legislativa impugnada a través del proceso de inconstitucionalidad. En el TC. En el TC. Y habría esa vía abierta. Pero en realidad utilizar el amparo para enervar una función o una decisión que es de exclusiva competencia del Congreso de la República, pues es inadmisible. Es decir, es el mundo al revés que lo hemos empezado a ver últimamente cuando Vizcarra creó la interpretación de negativa fáctica de Combián. Y pareciera de que esto se repite no solamente a nivel de la judicatura, sino de los abogados. Este señor Ayala, que fue ministro de Defensa, que es el que inició los amparos, primero recordarás, Omar, cuando también paró la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pareciera que se ha contagiado. Y yo creo que es producto de la deficiencia de la formación en las facultades de Derecho. La proliferación de facultades de Derecho ha dado como resultado que abogados no entiendan lo que es una acción de amparo, que es un proceso de la libertad, y lo confundan con los procesos orgánicos como es el de inconstitucionalidad y el competencial. Vamos al otro caso, que también es interesante porque es algo diferente a un proceso de elección, sino que tiene que ver con la aprobación finalmente de una ley y uno entiende que la entidad encargada de
proponer, analizar, debatir y aprobar leyes es el Congreso de la República. No quiero ir tanto al fondo del asunto, porque en el fondo del asunto tiene que ver con esta famosa ley que muchos denominan la ley de contrarreforma universitaria y que afecta a la calidad del sistema. Ese no es el tema. El tema es que el Congreso aprueba esta ley llamada de contrarreforma universitaria. La propia SUNEDU, la institución que vela por la calidad universitaria, presenta, entiendo, también ante un juez una acción de amparo, si no me equivoco, sí, y exige a este juez que se detenga la aplicación de la ley mientras el juez, no sé si es de control constitucional, resuelve sobre el fondo del asunto. El mismo juez, claro. Es el mismo juez. Así es. Ya, esto, a ver, ya el TC ha dicho, esto tampoco es posible. Absolutamente absurdo, como lo anterior. Absurdo. Porque así el proyecto de ley y la ley misma, cuando se apruebe, pueda ser inconstitucional, esa no es la vía. Esa no es la vía. Hay el proceso de inconstitucionalidad, pero no el amparo, pues. Porque la SUNEDU, que supuestamente es la que accionó en este proceso de amparo, es una entidad, y yo le digo, ¿cuáles son los derechos fundamentales de la SUNEDU? Puede, a través de la acción de amparo, enervar la función legislativa, por más errada que sea, como que de hecho el fondo no la comparto, porque la reforma universitaria ya pasó por el Tribunal Constitucional y yo intervine también cuando se conoció esto. Por lo tanto, yo creo que esa ley no debería haberse dado, pero se dio y es una ley. Y en tanto no se declare la inconstitucionalidad, que era la vía correspondiente, esa ley es de obligatorio cumplimiento. Las leyes salen del Congreso con presunción de constitucionalidad y hay que probar lo contrario en un proceso de inconstitucionalidad con 5 votos para que se pueda expulsar esa ley del ordenamiento jurídico. Entiendo que lo que argumentaba la SUNEDU al momento de presentar esta acción de amparo ante un juez era que se estaban violando los derechos fundamentales de los estudiantes a recibir una educación de calidad. ¿Qué estudiante se apersonó individualmente para...? Era una ficción. Es decir, no puedes argumentar algo tan etéreo, tiene que ser algo muy concreto. Pero, por supuesto, la afectación directa de una persona en sus derechos fundamentales. Le vuelvo a repetir, Omar, aquí estamos observando, y eso es lo que me preocupa a mí, que hay un deterioro muy grave en la formación de los abogados y que obviamente después asumen funciones jurisdiccionales, donde están confundiendo las cosas elementales. Y eso va a afectar mucho y está afectando mucho en el funcionamiento y es parte de la crisis política que vivimos, porque están confundiendo papas con camotes. Ahora, doctor, el tercer punto sí es el que genera quizá mayor nivel de preocupación, porque uno puede interpretar esto como una persecución política a las cabezas de las entidades electorales. Me refiero al caso del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. Solo para contextualizar a las personas que nos están viendo, en su momento el Congreso de la República, entiendo, trata de iniciar una investigación contra el actual presidente del JNE, luego de todo lo que fue el proceso de elección, que un grupo, sobre todo el grupo perdedor, cuestionó, hablaban de fraude, esto se demostró que no hubo tal fraude en ningún momento, el propio Ministerio Público lo señaló, ese no es el tema. Intenta iniciarle un proceso de investigación. El doctor Salas Arenas acude a un juez de Arequipa y con una medida también, si no me equivoco, cautelar, se detiene el proceso de investigación. Y en este caso, entiendo que el Congreso de la República no puede, según la Constitución, acusar ni destituir justamente a las cabezas de las entidades electorales. No es completamente exacto. A ver. ¿No? No hay isla que esté exenta de control constitucional en el Estado constitucional y democrático de derecho. Bajo ese principio, la función fiscalizadora del Congreso no acepta excepciones. Ahora, que el hecho de que en el artículo 99 de la Constitución no se haya incluido de manera expresa al titular del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC y de la OMPE, no quiere decir que el Congreso no pueda realizar la labor de fiscalización. Ahora, al margen de si esa denuncia era fundada o infundada, en todo caso
hay que admitir que también ahí hay una presunción, no digo de inocencia, sino de corrección, porque en todo caso se tendrá que probar de que hubo incumplimiento de funciones y que no estaban ajustadas. Al margen de esa calificación sobre si era cierto o no las denuncias que se le formulaban al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para mí esto entra en la órbita de la facultad que tiene el Congreso de investigar a toda persona para verificar si está dentro del margen de la ley y está cumpliendo adecuadamente sus funciones. Pero en el particular caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, da la casualidad que él es miembro del Poder Judicial como vocal supremo. Claro. Y como vocal supremo está comprendido en el artículo 99. Él no está ahí por otra calidad, sino como vocal supremo. Y como vocal supremo sí estaría sujeto a esta investigación. Pero no le corresponde más bien, y ahí no está tomando atribuciones que actualmente le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, como el doctor Salas Arenas es miembro del Poder Judicial, ¿no debería ser la Junta Nacional de Justicia quien lo investigue? No, pero esta investigación en todo caso no conduce a la aplicación de sanciones que le corresponden a la Junta Nacional de Justicia. Claro, a eso Esta iba, es una ¿no? investigación Solo sería una investigación en que el llega- orden político Claro, pero a ver, nuevamente... o de fiscalización. Pero el problema ahí, doctor, no es que se estaría exponiendo a las cabezas de las entidades electorales que terminan siendo jueces en cierto momento de justamente el poder político cuando ingresa. No, yo creo que no, porque se trata de una facultad que la Constitución le reconoce a la Constitución. Hay que tener en cuenta que el Poder Legislativo... Pero justamente la Constitución por eso no le da la atribución al Congreso de poder destituir a las cabezas de los entes electorales. Entiendo porque Pero, esencia Omar, lo que se busca es evitar justamente esos problemas. Omar, aquí hay que considerar una cosa. ¿Qué cosa es lo que establece el artículo 99? Es un fuero especial. Sí. Bueno, si no está en el 99, con mayor razón los pueden investigar directamente, porque no están sujetos ante juicio. Desde ese razonamiento. El 99 les da un fuero, y es más, ese fuero se extiende hasta 5 años después de haber dejado el cargo. O sea, a ninguno de los que están comprendidos en el artículo 99, presidente de la República, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales de la Corte Suprema, son los aforados en el Estado. Sí. Por lo tanto, por delitos de función solamente pueden ser procesados en la medida en que se les levante el fuero, Sí. ¿no es cierto? Y hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Pero ¿no le parece peligroso, doctor, que se permita o se abra la puerta para que el Congreso de la República pueda Por justamente eso. acusar y destituir a las Por cabezas de eso. las entidades electorales? Pero bajo la percepción constitucional, precisamente, al no estar incluidos ahí, están sujetos a la fiscalización general, que le corresponde. Pero en todo caso, ¿por qué el TC en su reciente decisión, incluso en uno de los puntos, le dice, oye, y si tú quieres pues acusarlos, tienes que modificar el 99? Así es. Eso ya lo dijo anteriormente también el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que analizando la prerrogativa que tiene el Congreso de ejercer la función fiscalizadora y que ésta comprende a todas las entidades del Estado, sin excepción, no hay isla que esté exenta de control constitucional. Es más, en la ley, en la Constitución, se establecía o se establece que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inimpugnables. Sin embargo, por jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya hace muchos años, se ha establecido que aún esas resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en la medida en que vulneren derechos fundamentales, pueden ser objeto de un amparo constitucional que se llama el amparo electoral, Claro, pero en la medida que vulneren derechos fundamentales de la persona de manera individualizada. Mi punto es que por vendetas políticas, por venganzas, los políticos en el Parlamento, representados en el Parlamento, busquen justamente cortar cabezas de las entidades electorales por haber perdido pues un proceso electoral, como es lo que pasó recientemente. Bueno, yo creo que en esas situaciones las fuerzas políticas tienen que actuar, ¿no? De la manera que sea
más compatible con la Constitución, Ahora, sin perder la facultad fiscalizadora, que eso es lo que está preservando la resolución del Tribunal Constitucional. Ahora, solo para terminar, doctor Urbiola, el hecho de que en este mismo comunicado el TC, no los 6, pero 5 de los 6 entiendo, magistrados, le digan a la Junta Nacional de Justicia, oye, y deberías fiscalizar a los jueces que han aceptado estas acciones de amparo, ¿es lo que le corresponde al Tribunal Constitucional? No ha aplicado ninguna sanción. Lo que ha dicho, aquí hemos encontrado una actuación irregular de jueces provisionales o algunos titulares, ¿no?, que han actuado de manera incompatible con el ordenamiento constitucional, alterando las atribuciones que le corresponden a un poder del Estado y generando toda esta situación que le hace daño al país y le hace daño al sistema. ¿Cómo es que un juez puede detener un acto legislativo, por más equivocado o errado que pueda estar esa iniciativa legislativa? Es alteración. Pero entiendo que no es una atribución que le compete al TC, ¿no? Ya ir casi una invocación. Pero ahí no ha aplicado ninguna sanción. Lo que ha dicho, señores... No le corresponde tampoco. No, sí, puede hacer... ¿Puede sancionar a los jueces el TC? No, el TC no está sancionando. Pero le dice a la Junta Nacional de Justicia, que oye, cumpla sus revise funciones, esto. Revise dentro de sus atribuciones. Lo podrá hacer o no, pero en todo caso tampoco puede hacer de la vista gorda el tribunal cuando ha observado de que en el comportamiento de estos jueces ha habido irregularidades y que se han excedido en el cumplimiento de sus funciones. Tiene que dar cuenta. Ahora, y con esto termino, porque es otra crítica que se viene haciendo al TC. A ver, la crítica es la siguiente, que están aceptando casi todo lo que pide el Congreso de la República, porque fue este Congreso el que nombró a 6 de 7. Bueno, a mí también me nombró el Congreso de la República y yo cumplí el deber de ingratitud. Y yo creo que sí, es algo que extraña, ¿no?, hablar del deber de ingratitud, pero significa que quien es elegido por un órgano como el Congreso tiene que ser fiel o grato con el mandato que le han dado y no con los mandantes o quienes le dieron el encargo. El problema es ese, ¿no?, que este TC sea más grato con los mandantes. Si yo veo que esta resolución lo que ha hecho es restablecer la alteración del orden constitucional, no le veo en realidad nada que pueda significar satisfacer las expectativas de un cuerpo orgánico como es el Congreso de la República. Si hubiese algún favorecimiento que podríamos individualizarlo en un grupo político o en un congresista, sí, pero ¿a quién favorece esta decisión? Es al sistema democrático. Están actuando dentro de sus atribuciones. Muchísimas gracias, como Omar, siempre, al doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal.